Conoce las historias de las personas que son parte del cambio para proteger nuestro planeta. Esto es Sustentablemente. Conversaciones que inspiran. Un podcast original de Radio Pauta. Con Carolina Escobar. Una presentación de Master House. Tu reciclaje, su nuevo hogar. Un programa de Masterdoc y Mastercat. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sustentablemente. Hoy estamos en los estudios de Radio Pauta y con un gran invitado. Tenemos a Felipe Brown al otro lado de la mesa, que nos acompaña además después de haber pasado unos días extraordinarios en el norte de nuestro país, en San Pedro de Atacama, grabando su nuevo programa, su nuevo ciclo. Y Felipe, muchísimas gracias por estar acá y cuéntanos tú un poquitito de qué se trata. Primero, darte las gracias, qué rico encontrarme de nuevo contigo acá en esta situación. Me encuentro súper entretenido, me encantan los podcasts, me encanta estar contigo y además, como estuvimos tantos días ahora juntos, encuentro súper choro que ahora se cambien los roles. Sí, además, se cambien un poco los ahora roles. pregunto yo. Así que gracias. Bueno, acá me estabas preguntando cómo. Del programa. El programa se llama... se estrena ahora, ¿no? El programa se estrena el 21 de julio. ¿Ya? Se llama Sobre la Tierra. Es un programa de entrevistas que vamos viajando en distintas partes de Chile. Estuvimos en Magallanes, contigo ahora en San Pedro. Estuvimos también en el Futangue, ahí en Lago Ranco. Bueno, en el Maule, en todos lados, ¿no? Son 8 capítulos con distintos invitados. Hay periodistas, ¿no? Como Ricardo Astorga. Ricardo en realidad antropólogo, como tú. También está Pablo Zamora, que estuvimos juntos. También están algunos emprendedores como Leo Prieto. En fin, hay un montón de gente. Cocineros también, como Rodolfo Guzmán. Bueno, o sea que ahí mezclas un poquitito todas tus pasiones en uno, que entiendo son la cocina, la caminata, el cine y la producción audiovisual, por supuesto, y la sustentabilidad. Sí, a esta altura es como que cada año suma algo nuevo que me gusta. Pero sí, yo empecé con la sustentabilidad con Factor de Cambio, empecé a meterme en este programa del 13C que hablaba sobre temas de sustentabilidad y ahí como que seguí en la línea, me salí de Factor y empecé a buscar cosas que se pudieran más o menos complementar. Y apareció esta idea de caminar, invitar gente caminando a hablar sobre sostenibilidad, sobre sustentabilidad, pero también hablar de la vida, ¿no? Como conocer a las personas a través de sus pensamientos más que de sus preguntas más personales. Felipe, hace ya más de 4 años que decidiste dejar la capital, partir al sur. Si veo que era lo que estaba buscando en Instagram, tu descripción es filmmaker, director o director, actor, cofundador de cooperativa Coop Cine Patagonia en Puerto Vara. O sea que de verdad que te van a faltar caracteres para seguir poniendo... Sí, lo de la cooperativa es otro mundo, claro. Ya hace 4 años que me fui al sur escapando de la pandemia, ¿no? Como la cosa era... vivir en un lugar, yo pensé que la vida iba a cambiar para todos, no cambió tanto, pero yo pensé que iba a cambiar para todos. Yeah. Yo pensé que el mejor lugar para estar, o pensamos en la familia, era estar en el sur, y creo que la vida volvió a ser un poco como era antes, ¿no? Y me impresiona, pero el sur fue una súper buena elección. ¿Ya? Y me acerqué a estos temas de sostenibilidad y me acerqué mucho al lugar que me gusta también, ¿no? El sur siempre fue como mi casa, ¿no? Porque vivía en Lago Ranco de chico y eso. Pero ahí, cuando tú dices el cambio, sí, creo que todos en algún minuto durante la pandemia dijimos, yo me voy a bajar de la pelota, las prioridades en la vida son otras, voy a dar más tiempo a hacer esto, a cuidarme de tal o cual forma, o a estar con quienes quisiera, probablemente con quienes estuvimos privados de estar durante mucho tiempo. ¿En qué no cambió para ti? ¿Qué fue lo que...? Yo siento, para mí cambió bastante, pero pensé que iba a ser mucho más online todo, que íbamos a terminar trabajando mucho más desde las casas. O sea, las primeras temporadas del programa, de hecho, la hice con la parte del equipo, la Bea estaba en España, el editor está en otra parte, ¿no? Como que todos estábamos en distintas partes y me pareció que era genial. Y ahora veo que la gente vuelve a juntarse mucho. Y también entendí que somos también más sociables o más necesariamente sociables de lo que yo pensaba. Yo pensaba que era más fácil vivir todos separados. Entonces, de alguna manera se volvió algunas cosas que no me parece que estén tan bien. Ya, yo sigo defendiendo mucho el trabajo online, sigo tratando de trabajar hacia todo Chile desde el sur, ¿ya? Pero de repente tengo que venir y hacer mis cosas acá también, ¿no? Eso, de alguna manera eso es lo que no cambió, que volvió a ser como era. Pero mi vida cambió para siempre, así que yo por lo menos no me puedo quejar. Y ahí
tu vida cambió para siempre. Colgaste los guantes de la actuación en teleseries, en otras cosas te hemos visto que tuvo un estreno en una película también este año. Sí. ¿Cómo viene esa parte? Son tantas cosas que no Sí, por eso es que no sé por cuál pasar primero. Las teleseries las colgué antes. Yo ya había dejado de actuar. Yo ya había tomado la decisión. La última teleserie que hice venía muy mal, ¿no? La teleserie fue muy mal en TVN y yo veía que se estaban cerrando muchas puertas y ya el sacrificio que había que hacer para volver a entrar fuerte era demasiado grande y no lo quería hacer. Entonces como que llegó el momento de retirarse. Es como un poco pasa por todos esos lados. Pero sí seguía haciendo ficción, inventando algunas cosas de ficción como director, como productor. Y también le di un límite, ¿no? Pero así como son estas cosas, el límite fue antes de la pandemia y después de la pandemia volvieron a aparecer. Y en eso es la película Perra Vida, que yo la había cerrado antes de la pandemia, pero curiosamente nos llamó Amazon y nos dijo, háganla, y la hicimos ahora, el año pasado, y fue un éxito. Así que ahí me reconecté con la ficción, pero ya lo tenía un poco fuera. Yo estudié, cuando era actor, ya estudié documental, ¿no? En la Escuela de Cine de Chile. Entonces siempre pensé que el momento que me retirara, iba a hacer más documentales. Ya que me iba a meter un poquito más. No tenía planeado hacer programas como los que hago, pero era más o menos estaba en la línea, ¿ya? Y hice un programa de Rapa Nui, o sea, un documental de 3 capítulos de Rapa Nui que se llama Ticopeca, y me empecé a meter en los programas, ¿no? Y es como la línea que estoy siguiendo más ahora, es estar un poquito más atrás de las cámaras, más como director que como presentador, pero todavía las comparto las dos. Y todo ese, porque es como un tutti frutti de cosas, o sea... Sí, atroz. No, yo pero como qué que rico. Ahora que lo escucho es como así, un poco... Sí, es rico. ¿Qué es lo que más disfrutas o es la combinación de todas? Mira, ¿sabes qué? Cuando hice el piloto del programa Sobre la Tierra, se lo mostré a Antonia Segers y yo partía al piloto, porque era solamente piloto, decía, yo era actor, pero ahora me dedico a esto. Y la Antonia me retó y me dijo, no. Me dijo, tú eres actor y eres esto. Y empecé a darme cuenta que en realidad soy de todo un poco. Y me gusta eso, ¿no? Entonces, como eres periodista, entonces, al final. Nosotros somos todos de todo un poco. No, sí. Claro, ustedes sí. Pero que los actores, de alguna manera, esta cosa de tomar roles, ¿no? Como que también lo asumo de esa forma. Como que tomo un rol. Ahora estoy en el rol de presentador o de documentalista, ¿no? Es como parte, pareciera que sigue siendo mi carrera de actor en otras áreas. Pero disfruto la mezcla. Es lo que más me gusta. O sea, donde me siento más contento cuando puedo mezclar las cosas. O sea, ojalá pudiera meterle un poquito más de ficción a lo que estoy haciendo ahora. Y sería súper bonito. No sé cómo todavía, pero ya se me va a ocurrir. Seguro. Seguramente con los podcasts, con lo que había hablado, con los podcasts de ficción. Porque de hecho hay un podcast también que me habías comentado que tenías 11 cintas. 11 cintas que están en Spotify. Súper entretenido, súper entretenido. Y ahí mezclas la historia con la ficción, ¿no? Sí, ahí hay está basado en un libro de Alfredo Sepúlveda sobre los últimos días de Allende, ¿no es cierto? Y claro, mezclamos... Bueno, yo los podcasts, la verdad, cuando empecé a hacerlo no sabía que habían un tan buen nivel de podcast de ficción, ¿no? Y me encontré con varios mexicanos, españoles, uno que había hecho Fábula ahora que se llama Batman Desenterrado, creo. Claro, y bueno, algo así. Pero la cosa es que, y ahí me empecé como a enamorar en ese género también, ¿ya? No es tan fácil de hacer, pero también tengo ganas de seguir metiéndome un poquito más en eso. Y es más fácil que una película, en todo caso. Sí, claro. Sí. Ya, y de todo eso, ¿cómo lo mezclas además con la sustentabilidad? Bueno, lo que pasa es que cada uno hace un aporte, o sea, cuando uno toma la decisión de hacer un aporte, creo que lo hablamos el otro día, mi aporte era tratar de encontrar gente que estuviera haciendo cosas importantes, ¿no? Y darlas a conocer. Eso me pareció que venía de Factor y me pareció que era muy importante. Después me di cuenta que no podía entrevistarlos bien, ¿no? Me costaba el poner una cámara y que me contaran todo lo que yo necesitaba saber de esas personas en una entrevista tan corta. Entonces se nos ocurrió hacer esto de entrevistas largas, de 3 días, ¿no? De estar en un lugar y compartir otras cosas y hablar más sobre la vida, sobre los niños, sobre, qué sé yo, el futuro, sobre la muerte, sobre lo que sea, ¿no? Para poder entenderlos más y después caer en los temas más puros y duros de medio ambiente, sostenibilidad, lo que sea. Y me gustó. O sea, así fui entrando, ¿no? Y sigo pensando que ese es el camino. Seguir conversando temas más complejos sobre medio ambiente y no hacerlo tan rápido ni fácil, porque es complejo. Sí. O sea, cuando nosotros hablamos, a mí me pasa mucho con la industria del salmón, por ejemplo. El salmón es muy contaminante y tiene muchos problemas allá, pero también desarrolla mucho la zona. Entonces, cuando uno quiere hablar, hay un grupo que dice, bueno, el salmón hay que sacarlo, y otro grupo que dice, oye, necesitamos comer de esto. Y eso requiere conversación, o sea, requiere análisis, conversación, requiere llegar a puntos de acuerdo, pensar qué va a pasar en el futuro también, porque una cosa es como la industria hoy día, pero para que la industria sea la que queremos que sea, ¿no? o cambie como sea, tenemos que pensar en 20, 30 años más o 50. Y eso requiere también mucha discusión, qué sé yo. Entonces me pareció que era una buena manera. ¿Y eso lo has logrado
una conversación, porque claro, tienes toda la razón, muchas veces, sobre todo en televisión, tenemos tiempos muy acotados que no te permiten llegar a esa profundidad, a rascar un poquitito más la superficie. Te lo ha permitido porque además tienes 3 días de conversación, pero tienes un programa de 24 minutos, o sea, media hora, digamos, al aire. Sí, son, claro, 22 minutos. Mira, para ser sincero, me he encontrado con más preguntas que respuestas. Ya me pasa que me dan ganas de quedarme un mes hablando. O sea, ahora tú lo viste, como que empezamos una conversa y de repente digo, pucha, falta más. Y lo que tienen estos programas también es que estamos desarrollando una idea y la tengo que ir perfeccionando para poder transmitir exactamente lo que logro sentir con la gente que estoy, ¿no? Y que se logre sentir lo que pasó caminando y ese encuentro con esos ecosistemas tan curiosos como los del norte. Eso como que requiere un relato audiovisual que no es tan fácil de lograr, pero me imagino que a medida que vayan pasando los capítulos lo voy a entender. Si no, tendré que hacer otro para explicar este. No sé, espero que no. Oye, y como aquí, porque hay un actor con muchas ganas de comunicar, asociado a la ficción, pero también dentro de estos días que estuvimos conversando, que creo que tienes mucha razón, se logra conocer a una persona en varias facetas y en varios momentos cuando compartes el día a día, además bien intenso, desde mañana a noche. Y es como un campamento de verano un poco, sí. Uno salía con los amigos, así, pero súper amigos. Pero además con un relato que tiene mucho relación con la verdad, y fue uno de los temas que hablamos. Sí. ¿Sientes que logras llegar a la verdad de estos personajes o de estas personas que tú tienes invitado? Es una buena pregunta. Es que me pagan por eso, si yo soy periodista. Sí, bueno, ahí está. No sé, yo creo que la verdad, no. Yo creo que es más complejo que eso, ¿no? O sea, yo creo que ni en las relaciones llegamos a conocer a alguien exactamente. Pero creo que sí tenemos más puntos de vista, ¿no? Podemos analizar mejor los pensamientos con 3 días. Y aparece algo que es bien interesante, que es el cariño, ¿ya? Que nos pasó a nosotros. Que uno empieza, el primer día uno llega, se conoce, hablamos un rato en el avión, pero después ya de 2 días tú sientes un cariño, ¿no? Y empiezas a conversar desde otro lado. Por ejemplo, le pasó con Rodolfo Guzmán, que es una persona bien interesante, pero muy enfocada en su trabajo. ¿Ya? O sea, él sobre todo habla de cocina y de lo que está llegando, que es bien loco. Y a medida que fuimos como pasando los días, nos empezamos a encariñar, ¿no? Y empezamos entre los dos a tener una relación un poquito más grande que solamente hablar de comida. Y hablamos un poco más de la vida, de la historia, y eso me hizo entenderlo mejor. Pero cuando te digo que con más preguntas, es que me pasa eso. Me pasa que me dan ganas como de estar más tiempo y tratar de preguntarle más cosas. Pero tengo que alinearme al programa, a lo que busco, ya que no es tan fácil de entender, porque yo lo que quisiera es tener tu pensamiento sobre los temas de sostenibilidad, ¿cachai? Eso es lo que quiero, pero también para eso necesito ver qué pensáis sobre otras cosas, claro. ¿No? Como para tener una mirada más amplia de quién es la persona y por qué está opinando lo que opina. Es eso. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Y en relación a la sostenibilidad, lo que piensa Felipe Brown respecto de lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, en nuestro país, y también lo que se viene. Tú eres más bien una persona que se declara como alguien que impulsa la sostenibilidad y alguien que cree que vamos a salir adelante, alguien que está más bien en una postura negativa y dice, bueno, ¿sabes qué? Estamos en realidad rompiendo lo que podríamos tener. Eres papá también, por lo tanto estás dejando un entorno para tus hijos. Yo tengo una mirada muy positiva. O sea, lo que pienso es que las cosas van a cambiar y para bien, ¿no? Lo que pasa es que ahí de nuevo se pone un poco complejo, porque creo que no va a ser tan rápido y creo que va a haber daño entre medio. Y el daño ya está sucediendo y creo que no va a ser tan fácil pararlo, ¿no? O sea, para empezar, no creo que todo sea solo culpa del ser humano, ¿no? Sino que hay cambios naturales que el ser humano acelera, ¿no es cierto? Y para poder frenar eso tiene que ver con nuestra manera de enfrentarnos a esto. Y no es fácil cambiarlo. No vamos a cambiar en una generación, ni por mucho que nos digan que estamos quemando todos los bosques del Amazonas, va a haber un grupo grande que no va a cambiar y que van a pasar hartos años. Entonces creo que está más en educar, en impulsar, en hacernos conscientes para poder mantener lo que decíamos como esta relación, que es lo que más nos importa dentro de todo esto, esta relación con el medio ambiente. Pero soy positivo, ya creo que va a haber cosas buenas, creo que mis hijos van a vivir un mundo mejor que el que vivimos nosotros, pero va a haber daño. Y en ese cambio de actuar, como tú bien dices, ¿qué cambios hiciste tú en el momento en que decidiste que dejabas la capital, que me comentabas que te estabas como un poco arrancando de la pandemia o viviendo la pandemia en otro entorno, que sí fue un cambio positivo? Sí. ¿Qué cambios hubo respecto de los hábitos de Felipe en Santiago o los hábitos que hay desde que te dedicas a esto? Mira,
Bien, buena tu pregunta. ¡Ay, qué bueno, voy a ver si me dejan a contratar acá. Voy a hacer la práctica. Deberíais ser periodista, porque realmente... No, mira, te voy a decir una cosa bien sincera. Yo creo que el cambio del sur, por supuesto, que tiene que ver, pero yo creo que el cambio más grande que yo he tenido es la relación con mi señora. Yeah. Porque mi señora es 17 años menor que yo. ¿Ya? Y la Sofi venía con un pensamiento muy distinto al mío. Yo crecí en un momento donde la gente tiraba por la ventana el papel del ¿cómo se llama? De los cigarrillos. ¿Te acordás de ese plástico? Sí, lo tiraban por la ventana y eso era muy común. La Sofi ya nació en otro mundo, ¿no? Entonces mi cambio más grande tiene que ver con eso. Y lo digo porque en el fondo así es como se enseñan las cosas también. O sea, claro, viví en el campo, yo reciclo, hago todo lo que... Creo que todo lo que tenemos medianamente conciencia lo hacemos. Pero no me parece un cambio demasiado grande ese tampoco. Creo que es como desde, ¿no? El reciclar, o sea, desde de ahí para adelante. Pero sí hay una manera de mirar el bosque, de manera de mirar a los animales, la manera de convivir con este mundo que viene más de la Sofi que de lo que yo me he encontrado, ¿no? Ella también trabaja mucho con naturaleza, entonces como que me enseñó mucho de lo que yo ahora estoy aplicando. O sea, hay más bien un cambio de visión, sí, de cómo entender el entorno. Sí, sí. Y eso también se ha visto, además de lo que la Sofi te ha ido mostrando, o lo que ha sido la experiencia de ustedes allá, por estas entrevistas que tuviste en Factor de Cambio o ahora en Sobre la Tierra. ¿Te ha enriquecido con esas conversaciones y con esas experiencias o no necesariamente? No, sí, mucho, mucho. O sea, me he enriquecido mucho, pero también se pone todo más complejo. Creo que lo hablamos en un momento también como... La vida es más fácil cuando entiendes menos también, ¿no? Y empiezan a aparecer cosas que uno no tenía consideradas, ¿ya? Y empiezo a ver que esto es cada vez más grande y complejo de lo que yo creía, ¿ya? O sea, en un momento todos pensamos que era simplemente reciclar o cuidar el agua y hasta ahí estamos, ¿no? Pero también, bueno... que las comunidades enteras puedan sobrevivir y puedan sobrevivir bien, va a ser menos contaminante también. Entonces ahí hay algo de economía y empieza todo a sumarse unas cosas con otras. Entonces yo diría que tengo una mirada más compleja, no necesariamente mejor, ¿cachai? Pero tengo una mirada más compleja sobre los cambios en general. Y en esa mirada más compleja, que además se va a ir complejizando en la medida en que sigas haciendo lo que estás haciendo hoy día, ¿cómo se la transmites a tus hijos? Tú tienes 2 hijos. Sí. En edades todavía entre 8 y 11. 8 y 11. Sí, Juan y Agustín. ¿Cómo se lo transmites a ellos? O cómo, porque creo que también lo conversamos, como papás nos enriquecemos de lo que ellos nos van aportando también. Sí. Bueno, yo soy súper sincero con ellos, o sea, eso es lo primero. No hablo de una forma demasiado negativa ni demasiado positiva, ¿no? Como que creo que a los niños en estos temas hay que hablarles súper concreto y directo de lo que uno siente y va aprendiendo, porque también estamos llenos de prejuicios y llenos de juicios. O sea, lo que nosotros vamos aprendiendo es un tema, pero también lo que vamos escuchando hay que como colarlo, saber bien cómo... porque ellos también vienen con el colegio con una enseñanza súper clara, ¿no es cierto? Viene súper fuerte también todo el tema del medio ambiente. Y como nosotros les enseñamos es como, primero, suave, nada va a pasar demasiado rápido, ¿no? Porque el miedo a que todo se acabe, que el mundo se acabe, es muy fuerte para los niños. Entonces, como todo va a ser lento, vamos de a poco, vamos entendiendo algunas situaciones y tratar que estén muy apegados a la naturaleza. Esa es mi primera, ¿no? Y ser un poquito más positivo también, porque si no, no hay cambio, ¿no? O sea, amargados y todos llorando no vamos a llegar a ningún lado, menos las generaciones que vienen, que les toca el peso de la culpa, además que es un tema súper grande de hace varios años, por lo menos hace 30 años que hay una culpa muy fuerte sobre el ser humano como gran artífice de todo. Entonces hay que como bajarle un poquito para que ellos quieran cambiar las cosas y no decir a la cresta, nos vamos todos y chao. Claro que sí, claro que sí. Y ahí... ¿tienes una visión crítica, Felipe, de... A ver, no necesito que haya un apego respecto de una tendencia política, pero tienes una visión crítica de lo que se está haciendo en Chile. ¿Cómo ves a Chile? Porque además tú has viajado, has vivido afuera, sabes un poco lo que se está haciendo respecto de la parte de sostenibilidad. ¿Crees que vamos bien, vamos lento, falta voluntad, no falta voluntad? La voluntad política siempre es un tema, ¿no? En todos los gobiernos. Este gobierno tenía buenas intenciones también, ¿no? Pero también se empiezan a encontrar con ciertas realidades, ¿no? Creo que también lo discutimos, lo conversamos el otro día. También yo pienso que los tiempos políticos no sirven mucho, ¿no? O sea, el problema es cómo se hace la política, no quiénes son los que están detrás. A mí me cuesta ver, y como tengo una mirada positiva, me cuesta ver al empresario
de derecha que solamente le interesa ganar plata y le da lo mismo destruir el medio ambiente, porque no creo que exista tanto. Obvio que puede haber, pero no me parece que sea esa, ni tampoco creo en el político de izquierda que lo único que quiere es salvar el mundo y cuando se encuentra con problemas como lo que te decía de los salmones o los problemas de la minería, no va a entender también que hay personas detrás que tienen que vivir de eso, ¿no? O sea, son los dos extremos, pero lo que sí está claro es que los tiempos de 4 años son muy cortos, ¿no? O sea, las planificaciones tienen que ser más largas y se tienen que trabajar como es la política en llevarse bien unos con otros para ciertos acuerdos de Estado, que son más grandes, más amplios, ¿no? Y eso es hacer buena política. O sea, no se trata de que simplemente llega el gobierno de Boric o lo que sea y simplemente votarlo y tratar de que se equivoquen todos, sino que construir, ¿no? En base a las buenas ideas de ellos y los de la derecha. Eso es lo que pienso, ¿no? O sea, como no me parece que hayan ni buenos ni malos, me parece que no se está trabajando bien en conjunto. Dejar prejuicios de lado y empezar a trabajar más por un objetivo común, en definitiva. Exactamente, sí. ¿Cuáles son las recomendaciones? Se los pedimos siempre a los entrevistados que tenemos o en las conversas ricas que armamos. ¿Cuáles son las recomendaciones para quienes nos estén escuchando y digan, ¿sabes qué? Sí, en realidad yo comulgo con tal o cual, me gustaría empezar, pero le tengo todavía cierta reticencia, miedo, un poco lo que a ti te pasó con la Sofi, pero que no necesariamente todo el mundo lo vive de esa forma? Yo creo que hay... O sea, no recomendaría como ni un libro, ni un... Ahora, lo que recomendaría es acercarse un poquito más, 2 cosas, ¿no? ¿Ya? Acercarse un poquito más a la naturaleza, que es algo súper potente y que nos ha ido cambiando a todos mucho. Tratar de estar aquí mismo. Pareciera que esta zona que tiene el bosque esclerófilo es fascinante, un bosque muy complejo, tal vez más complejo que el sur donde vivo yo. Entonces, acercarse a la naturaleza y empezar a cuestionarse. Y eso es lo otro, es ser un poquito más crítico en temas medioambientales, ¿no? Y crítico no me refiero a ser solamente negativo, sino que tratar de entender desde otro punto de vista las cosas. Ese es mi ejercicio, no sé si es mejor o peor, pero tratar de cada vez que te digan, oye, esto es así, empezar a cuestionarse, analizarlo, ver cuál es el aporte que uno puede hacer, el aporte real, y tratar de construir a largo plazo, ¿no? Y que tratar de que los cambios sean con tiempo, ¿ya? Y no inmediato y sin culpa. Y entender que van a ser más largos de lo que uno tal vez podría creer, que no van a pasar de hoy para mañana. No van a pasar de hoy para mañana y uno por mucho que quiera odiar a la gente que está haciendo daño, no vas a cambiar a nadie así. O sea, tiene que ser con miradas positivas, con tratar de ver, especialmente con el tema con las empresas, ¿no? Tratar de ver cómo hacer transformaciones reales y concretas a largo plazo, ¿no? Que creo que las intenciones existen, pero hay que tratar de manejarlas. Y hablando de intenciones, de ganas, de proyectos, ¿cuáles vienen? Se estrena el 21 de julio, como decías tú, Sobre la Tierra. Esos son 8 capítulos. 8 capítulos que van una vez a la semana en 3cc, ¿no? Tengo que terminar la temporada, que me queda un capítulo. La termino, la cierro, la termino de montar bien, porque es un tema, y voy a pensar en otra temporada. ¿Ya? Una temporada un poquito más larga, de 12 capítulos. Eso es como en este tema, en Sobre la Tierra. Quiero hacer otra ficción para cine, digamos, o para streaming. Estoy tratando de ver otra historia que tengo ahí entre manos. ¿Y qué más tengo? Y quiero hacer teatro, pero eso lo tengo un poquito más lejos. Pero me encantaría hacer teatro en mi región, donde eso te iba a decir, sí, hacer teatro en Puerto Vara. Bueno, en Puerto Vara. ¿Ya? Me encanta, pero tengo que buscar algo que sea, porque estoy con poco tiempo, con mucho viaje, entonces tiene que ser algo como más sencillo, que me den ganas de ir de jueves a domingo, que no me vuelva loco, porque no quiero... He estado metido en muchos procesos de teatro en mi vida y es muy intenso también el teatro, pero es muy lindo. Entonces no me quiero despegar de la actuación, quiero mantenerme más o menos cerca. Felipe, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros conversando hoy día. Te agradezco mucho y que florezcan todos estos proyectos que tú tienes. Muchas gracias. Y antes de despedirlos, contarles que el mundo necesita una manito de gato. ¿Sabías que los envases de Mastercat y Masterdog son reciclables? Bueno, lo que puedes hacer es identifica tu envase, límpialo y llévalo a tu punto limpio más cercano. Escuchaste conversaciones que inspiran y nos invitan a tomar acción en el cuidado de nuestro planeta. Esto fue Sustentablemente, junto a Carolina Escobar, un podcast original de Radio Pauta. Una presentación de Master House, tu reciclaje, su nuevo hogar. Un programa de Masterdog y Mastercat.